Sol de la mañana. Nuestro primer comentario a las 7:04 en el día de hoy tiene que ver con las implicaciones, lo que va a significar este arresto de Brian Félix Paulino. Lo primero es, lógicamente, así como uno critica a la Policía Nacional, hay que ser humilde y hay que ser justo. La policía, después, ¿verdad?, de esta vergüenza que pasaron con el relajo que hicieron estos muchachos con ellos, esta banda, ha logrado una eficacia importante, muy importante, descubriendo una serie de elementos, haciendo una serie de cosas importantes para desmantelar esta estructura que desde el principio yo digo, esta estructura no era una simple estructura de asaltos, era algo que tenía una connotación muchísimo mayor y que lógicamente el haber atrapado con vida a Brian Félix Paulino, que de alguna manera se veía como el operativo de esta banda, va a traer una serie de informaciones, una serie de conexiones importantes para que este tipo de cosas no vuelvan a acontecer en la República Dominicana. Y hay que felicitar a la policía. Lo mismo, y hablaré más tarde de que también ya encontraron a los responsables de la muerte del coronel. Es decir, la policía se ha empleado a fondo, sobre todo después que el presidente de la República, ¿verdad?, llamó la atención sobre una serie de cosas, pero la policía se ha empleado a fondo y ha logrado descifrar, descubrir y apresar a los responsables, en este caso de la banda de Brian y de Percival, y al mismo tiempo de otros casos. Pero, ¿cuáles implicaciones tiene esto? Miren, ahorita, hace un momentito, Humberto Paniagua decía una serie de cosas muy importantes, como preocupación de parte de él. Y yo le decía, cuando terminaba el comentario, que ciertamente su preocupación es válida, pero hay que ver las cosas en su propio contexto. Es decir, este mayor al que es acusado, el mayor Elvin Roger Rodríguez, cuando usted ve el historial, y usted dice, ¿cómo puede haber caído en esto? Y es verdad, o sea, la preocupación a uno lo lleva a decir, ¿cómo puede una persona buena, un deportista que tal vez no está vinculado a nada, caer en una situación como esta? Y miren, lo que pasa, y por eso las investigaciones son tan importantes, ahora esto va a la justicia que se va a encargar, ojalá que la justicia cumpla con el papel como debe cumplir. La fiscal ya le hizo un interrogatorio amplio a Brian Félix Paulino. De ahí han salido muchas informaciones, en los departamentos investigativos de la policía también, de ahí han salido muchas investigaciones y hay muchos apresados. Yo particularmente creo que todavía falta gente, lo he dicho desde el principio, una banda como esta que actuaba de esa manera, con esa precisión, con esa forma de actuar, no son simples muchachitos que hacían atracos por hacer atracos. Ahí debe haber una estructura, no solamente estos que están, sino otros también. Ahora, ¿qué nivel de complicación tienen esto? Miren, yo no sé si este mayor realmente era parte de la banda. Eso tendrá que determinarlo la justicia. Lo que sí es cierto es que tiene una vinculación con la operación de lo que se estaba haciendo. Eso es innegable. ¿Por qué? Porque las armas, evidentemente, sea por negocio o sea por lo que fuese, él era que le entregaba. Y entonces, yo le decía a Humberto, un fusil no es una trompeta, como él me decía que, ¿verdad?, tiene problemas, una trompeta o un instrumento musical, perfecto. Usted puede tener un instrumento musical y en un momento poder venderlo, perfecto. Pero eso no tiene mayores implicaciones. No van a matar a nadie con eso. Ahora, si usted negocia armas con gente que tal vez, bueno, fue un amigo que te lo compró, pero señores, esa arma salió pública en varias ocasiones y se veía que se estaba persiguiendo a gente que tenían esa arma. Tu preocupación, yo no lo estoy acusando a él, yo siempre digo, yo no acuso a nadie con cuando no tengo pruebas. Yo estoy simplemente haciendo una especie de análisis a las pruebas que ha presentado la policía. Pero la lógica elemental te indica que este mayor, al ver lo que se estaba haciendo, lo menos que debía, porque él era militar, no es un cualquiera que estamos hablando de un mayor del ejército. Entonces, este mayor del ejército lo menos que debió hacer es, oye, al que yo le vendí, que no debió venderla, porque esas armas no deben venderse. O sea, y mucho menos si usted es deportista, si usted es militar y usted sabe cómo son esas cosas. O sea, usted no puede estar vendiendo armas. Las armas, ese tipo de armas, ninguna arma es para estar vendiendo de esa manera, mucho menos un oficial del ejército, porque eso lleva a otra cosa.
no necesariamente a asaltar nada más, a muchas otras cosas. Porque si usted le vende un arma de esa naturaleza a un civil, o sea, si usted un arma de esa naturaleza se la vende a un civil, usted está provocando una situación incorrecta. Usted sabe que eso es incorrecto. Usted sabe que eso es ilegal. Usted sabe que quien la compró, que es civil, la va a usar en cosas que no son correctas, porque esas armas no pueden estar en manos de civiles. Ese tipo de armas. Ningún arma debe estar en manos de civiles. Yo tengo un criterio sobre eso, pero bueno, pero por lo menos esa. Entonces, ¿es parte del modus operativo? Bueno, tal vez no sea parte, tal vez no planificaba junto con ellos, eso es posible. Pero de hecho tiene una vinculación. Y mire, yo lo digo porque yo viví una experiencia parecida en torno a esto. No con un arma de guerra, pero yo recuerdo muy bien cuando asesinaron a mi suegro, a Fernando Rodríguez, al papá de Zinaida, el 1 de diciembre del 2006. Cuando lo asesinaron, los muchachos que asesinaron a mi suegro, la policía de los 4 mató 3, dejaron uno vivo, que era menor en ese momento. Y en medio del juicio, para poder acusarlo, había que buscar pruebas. Ellos fueron ubicados porque se quedaron con el celular. Ese celular de mi suegro, después, esos muchachos lo vendieron. Y se lo vendieron, lógicamente, a gente que negoció. Nosotros buscamos a esa gente que negociaron y lo sometimos a la justicia. Y echamos un pleito grandísimo para lograr, ¿verdad? Porque estaban haciendo ilegal. Yo era responsable del crimen. Bueno, yo no era responsable del crimen, pero ellos estaban haciendo una acción ilegal. Por lo menos algún nivel de sanción tenía que... No lo estábamos acusando de que eran cómplices del crimen, porque tal vez ellos no supieron del crimen, pero estaban haciendo un acto ilegal. Y yo le decía al juez, en ese momento me acuerdo, que incluso el juez me dio un boche, en el tribunal me dio un boche, porque yo me paré a decir, señores, yo creo que hay que sentar un precedente en el sentido siguiente: todo el que hace un negocio de esa naturaleza ilegal tiene que recibir algún tipo de castigo, porque si no vamos a estimular, como muy bien dice José aquí, vamos a estimular a que todo el mundo compre lo que sea sin darse cuenta, y estamos estimulando a eso. Eso es lo que estimula que se roben los celulares. Pues la jueza, era una jueza, no era un juez. La jueza me dio un boche. Me dijo que yo podía hablar muy bonito en la radio, porque de justicia sabía ella, y lo descargó. Y eso, después me enteré que en la tienda donde estaban operando eso mismo, nuevamente, como a los 3, 4, 5, 6 meses, compraron otro celular de otro que habían matado también. ¿Qué estaban estimulando? Entonces, por eso en este caso hay que tener un poquito de cuidado. Yo le decía a Humberto, yo no quiero acusar a nadie, a mí no me gusta acusar a nadie que no tenga realmente unas pruebas de eso, pero evidentemente que hay por lo menos indicios que llevan a que este muchacho y los que están alrededor de esto, los que tienen el taller para arreglar, o sea, si usted sabe que está haciendo algo irregular e ilegal, esa irregularidad y esa ilegalidad de alguna manera puede estar vinculado a un acto como esto, y entonces la policía tiene la responsabilidad de someterlo y la justicia de evaluar cuál es el nivel, porque tampoco puede ser una decisión injusta que se tome contra ellos, pero sí, evidentemente, tiene que haber algún nivel de sanción para que la sociedad vea que quienes estén en eso van a recibir castigos por hacer cosas incorrectas. Usted puede acusarlo de que era parte de toda la estructura operativa criminal. Es posible que no, pero sí estaba haciendo una acción irregular, sí cometió una irregularidad, sí hizo un negocio ilícito con un arma, sabiendo que no podía hacerlo. Lo mismo que los motoristas que participaron, lo mismo que el del taller y varios más que van a aparecer. Porque yo reitero, esto no se queda, desde mi punto de vista, no se queda ahí. Yo conozco algunos detalles de más investigaciones que están haciendo, de otros allanamientos que se están haciendo, y evidentemente que hay otras áreas y sectores de mayor nivel vinculados a esta situación. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto, ahora ya la policía jugó su papel, ahora el papel lo tiene que jugar la justicia. Ya está en manos de la fiscal. Nosotros, ¿verdad? La fiscal ha demostrado eficacia en muchas cosas, en otras no, pero en muchos enfrentamientos al delito ha demostrado mucha eficacia. Ahora tiene un reto la fiscal, un reto importante, un reto que la justicia frente a la sociedad tiene que saber actuar de manera correcta. Digo, ella como fiscal y los jueces que vayan a tratar este caso, porque no solamente es el Ministerio Público, sino también los jueces que van a desarrollar el juicio, lógicamente tiene que venir un juicio. Y ojalá que la policía, así como ha actuado, y yo reitero mi felicitación a la policía por esto, así como la critico cuando comete errores, también hay que felicitarla cuando hace aciertos. Tanto el Ministerio Público
como la Policía Nacional, como la Dirección General de Prisiones, todos los organismos, todos los mecanismos que tengan que ver con la vida de Brian, tienen que hacer un esfuerzo supremo para que a este muchacho no le pase nada. Porque lo que implica alrededor de este grupo no es fácil y las especulaciones, digo especulaciones porque se dicen muchas cosas, pero no hay pruebas, pero podrían llevar las investigaciones a que alguna de esas especulaciones pudieran ser ciertas y que hayan tal vez algún nivel de otros sectores que no quisieran que Brian estuviera vivo y estuviera hablando. Entonces, es un reto ahora de las autoridades garantizar la vida de Brian para que siga dando informaciones, del Ministerio Público de preparar un buen expediente que no se vaya a caer por falta de pruebas, de tener una asociación clara con un vínculo claro con la policía para llevar un expediente con fortaleza que no se vaya a caer por falta de pruebas ni por argumentos débiles, y de los jueces que vayan a tratar este caso, que miren a la sociedad y se pongan frente a la sociedad en el sentido de que actúen con verdadero sentido de justicia, que a cada quien la responsabilidad que tiene que pagar la culpa por lo que haga, sin excederse, pero tampoco sin tener temor y mucho menos cometiendo una injusticia, porque este caso ha creado demasiado desasosiego e incertidumbre en la sociedad dominicana y tiene que culminar como tiene que culminar, con un sentido de justicia, de que los responsables de todas estas cosas paguen lo que tienen que pagar en la justicia terrenal y, lógicamente, que su vida les sea garantizada, porque en este país no hay pena de muerte. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Miren, a las 7:15 quiero referirme a lo que representa, a cómo está viviendo el mundo la elección, ya digo, la asunción y el día 20 la subida al poder de los Estados Unidos como presidente de Donald Trump. Yo desde el principio dije que Donald Trump era un peligro para la humanidad, un peligro para el mundo, un peligro para los países de América Latina y un peligro para la República Dominicana. Ahora mismo la mayor parte de los analistas internacionales están hablando del reinado de la incertidumbre. Varios artículos de periódicos internacionales, analistas internacionales, han acuñado de que Donald Trump es una incertidumbre desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico para los Estados Unidos y para todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Por varias razones. Lo primero es, Donald Trump no es un político, es un empresario metido a político que ha logrado por diversas razones, que ya le hemos analizado muchísimas veces, a ser electo presidente de los Estados Unidos, la principal nación del mundo. ¿Por qué incertidumbre? Porque el manejo que tiene no es el de un dirigente con el nivel de ser presidente de los Estados Unidos. Lógicamente, hay que decirlo, y alguien me hacía ese análisis ayer, me decía, Eury, cuando Ronald Reagan subió, pasaba algo similar. Mucha gente creyó que este actor mediocre no podía dirigir Estados Unidos, y sin embargo, bueno, se mantuvo y se reeligió. Yo particularmente creo que ha sido de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos, de los más perniciosos, de lo que más daño le hizo, con el problema de Irán Contra, con su situación frente a Nicaragua, frente a América Latina. Creo que ha sido de lo peor, pero bueno, fue presidente. Yo creo que por esa misma ruta va Donald Trump. Donald Trump va a ser un presidente, desde mi punto de vista, que va, siempre reitero, quisiera estar equivocado, pero lo que muestra es que no va a actuar de manera conveniente para el mundo y mucho menos para nuestras naciones. Para Estados Unidos tampoco creo que lo sea, porque miren, esto que ha pasado, el primer síntoma, la primera señal, con México. O sea, si va a actuar así con México y si va a actuar así con América Latina, tenemos que poner nuestras barbas en remojo. Él forzó, como presidente electo, a que la empresa Ford, que iba a crear una empresa a 1.200 millones, una cosa así, iba a invertir en México para producir el nuevo Ford Focus, le dijo, no, es aquí que ustedes tienen que hacerlo. Bueno, pero hermano, el capital tiene que moverse en el mundo y es donde más le convenga. No es un problema porque usted quiera o yo quiera, es que yo tengo un análisis desde el punto de vista comercial para hacer lo que yo entienda conveniente. No, bueno, lo forzó. A la General Motors también la amenazó. Un presidente no actúa así. Muchos dirán, no, pero el problema es que él ha dicho que las inversiones en Estados Unidos tienen que ser prioritarias y no la del mundo. No, no es verdad. Eso no es verdad. Por lo menos la libertad empresarial, que se supone que él debe respetarla porque él es empresario.
porque lo que puede ser es que tal vez haya otros intereses, pero no un interés real. Entonces, ese tipo de actuación lo primero que lleva a hacer, a que va a ser un presidente, como demostró durante la campaña, que con todo el que no estaba de acuerdo con él le faltaba el respeto, le decía tres vainas, como le dijo a Jorge Ramos, como le dijo a la periodista, o sea, un presidente no actúa así, y él ha continuado con ese tipo de actuación. Mal presagio. En términos de México, esto va a afectar a la economía mexicana. O sea, si actúa así, y esa misma actuación la tiene en los tratados comerciales, como él mismo ha dicho, o sea, si actúa así con México, él dice, bueno, el NAFTA yo lo quiero eliminar. El Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos, estoy haciendo, ¿verdad?, una especulación, digamos, en función de lo que él plantea, pero bueno, él ha dicho que todo lo que no beneficie a Estados Unidos, todos los tratados comerciales que se ha pasado la mayor parte de los presidentes negociando que no benefician a Estados Unidos, lo va a quitar. Entonces, quiere decir, primero, México va a pasar por una situación bien complicada y difícil. Y nosotros, toda América Latina, que hay varios países que han hecho tratados comerciales con los Estados Unidos, tenemos nuestras barbas en remojo. ¿Por qué? Porque si el flamante presidente norteamericano entiende que ese tratado de libre comercio no conviene, él tiene el Congreso, ya ustedes vieron lo que va a hacer con el Obamacare. Otra acción que de mi punto de vista es bueno, él dirá, bueno, yo lo planteé en campaña, es verdad, pero así no, mi primera medida va a ser quitar todo lo del Obamacare y es un desastre. Así no. Pero los americanos votaron por él. Bueno, pero está bien, yo estoy hablando, los americanos pueden haber votado, los americanos no, la mayor parte de los americanos votaron en contra de él, pero él ganó por el sistema norteamericano, porque 3 millones de norteamericanos votaron más por Hillary Clinton, o sea, sacó 3 millones más. Entonces los norteamericanos, si lo vemos como lo vemos en nuestras democracias, él no fuera presidente de los Estados Unidos, pero bueno, es el presidente. Esa preocupación también es para nosotros. Ahí estoy diciendo, los años de gestión de Donald Trump, si continúa actuando con la manera que está actuando, son sumamente peligrosos. Esa incertidumbre es aún mayor para otros casos, y especialmente de América Latina, que hay grandes preocupaciones. Cuba es una preocupación. Es decir, ¿usted sabe lo que significa que Estados Unidos y Cuba hayan roto esa tensión y ese problema que durante 50 años mantenía a estas dos naciones de América enfrentadas y en una serie de situaciones difíciles, y que fruto del pragmatismo político de Barack Obama, que incluso haya visitado Cuba? ¿Quién pensaba que eso podía darse? Este señor, por los asesores que tiene y sobre todo por la vinculación que tiene con el exilio cubano de Miami, lógicamente vendrá a deshacer todo lo que se ha avanzado en ese aspecto. Y eso es un retroceso de la humanidad. Ahí no es solamente incertidumbre, eso sería un retroceso para la humanidad. ¿Por qué? Porque va a empezar nuevamente, suponemos, ¿verdad? Ojalá que no. Yo siempre digo, los radicales cuando llegan se convierten en conservadores. Ojalá que con Donald Trump pase, pero lo que apunta es que no es así. Es decir, con Cuba viene otra incertidumbre grande que también nos afecta a nosotros. ¿Ustedes saben por qué nos afecta a nosotros? A República Dominicana. Porque Cuba históricamente ha sido nuestra gran nación hermana, y en los últimos tiempos, en los últimos años, ha habido un gran desarrollo que ha ido creciendo poco a poco comercial con Cuba, y ante la apertura, ante la verdad, el quitar todas estas situaciones de enfrentamiento con Estados Unidos, eso nos va a beneficiar a nosotros. Entonces, también ahí hay no solamente una incertidumbre, sino una preocupación de que las cosas podrían salir mal para nuestra nación. Venezuela, otra preocupación. ¿Cómo va a actuar? Él no ha dado, digamos, señales precisas de cómo va a actuar frente a Venezuela, pero evidentemente que su forma de proceder, en el caso de Cuba, lleva a algunos a ver que en Venezuela tratará, por todos los medios también, de favorecer a los contrarios al presidente Maduro. Y ahí lleva, como él tiene una serie de expertos en cosas militares y guerreros, tal vez le dan un golpe de Estado en Venezuela. No descartemos que si la actuación sigue siendo en esa orientación de Donald Trump, Estados Unidos nuevamente empiece a propiciar golpes de Estado a través de su embajada en países donde ellos no estén de acuerdo. Y Venezuela podría ser el inicio de esa situación. Y en el plano ya no solo de América Latina, sino internacional, hay muchas preocupaciones también. Es decir, él ha dicho, bueno, que hay que enfrentar a ISIS con todo, en eso estamos de acuerdo. Hay que enfrentar a ISIS, el terrorismo hay que enfrentarlo por todos los lados. Pero la forma en cómo está planteando una serie de elementos puede llevar a que la medicina sea peor que la enfermedad. Él es muy amigo, ¿verdad?, del presidente sirio, del presidente
egipcio, y de alguna manera podrían propiciar estos dos presidentes junto con él una situación que alterara y hubiera que meter tropas norteamericanas en ese lado. O sea, cuando yo digo la guerra es tal vez una de las opciones de Donald Trump, actuar internacionalmente para resolver el problema, será mucho peor que todas las que fueron de los republicanos y que todo lo que fueron posterior a ellos, a los gobiernos demócratas. Es decir, lo que parecía haber sido superado de que Estados Unidos se crea una serie de situaciones podría llevar esta forma de actuar, esta forma de pensar en torno a él. Y con el caso israelí podría también generar otra situación. Oye, lo mismo que digo de Cuba, digo ahora para Palestina e Israel. O sea, en Cuba, después de tanto tiempo y de tantos problemas entre Estados Unidos y Cuba, se logra resolver, esto podría retrotraerse. Y en el caso de los palestinos, ¿por qué? Porque él, como presidente, ha tomado una serie de acciones y ha hecho una serie de planteamientos que de alguna manera van a provocar situaciones difíciles y ojalá que no empiece de nuevo acciones de los grupos más radicales palestinos en contra de puntos norteamericanos, porque eso hace daño, eso nadie lo respalda. Pero si usted empieza diciendo que va a trasladar la capital o los principales elementos de Israel hacia Jerusalén, y dice que los palestinos no tienen que meterse en eso, usted está provocando. O sea, la actuación, lo mismo que los asentamientos. La ONU toma una decisión en contra por primera vez de Israel, y el único que lo respalda es Estados Unidos. Usted está provocando una situación de tensión con otro Estado, porque una de las garantías de la solución del problema israelí-palestino es que se reconozcan a los dos Estados. Esa es la salida correcta. No que se beneficie a uno solo. En eso yo tengo también alguna diferencia con lo que nada más reconocen a los palestinos. No, hay que reconocer también al Estado israelí, desde el punto de vista político. Ambos, la única salida conveniente ahí es tratar de que ambos, por la vía de la negociación, encuentren una salida a eso. No respaldar a uno y provocar al otro, ninguno de los dos lados. Ni los palestinos provocar a los israelitas, ni los israelitas provocar a los palestinos, pero ningún tercer Estado, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, llámese los árabes, los países árabes, nadie debe estar propiciando a uno para provocar al otro. Y Donald Trump, lamentablemente, las primeras actuaciones que ha hecho es de una provocación al Estado palestino, que es reconocido por las Naciones Unidas. Entonces, eso va a implicar no solo un enfrentamiento con Palestina, sino también un enfrentamiento con la ONU, que se supone que debe ser el mediador por excelencia de todos los conflictos mundiales. Ya él se ha enfrentado con la ONU. Otra señal de que vienen momentos difíciles para el mundo. Si usted se ha enfrentado a la ONU precisamente por eso, porque la ONU condenó esa actuación de Israel frente a los palestinos, que después de un acuerdo, después de propiciar y después de una serie de elementos que precisamente la ONU propició, dijeron no, nada de esto vale, empezaron a meterse en los territorios que se había planteado que no debían meterse. Entonces, otro elemento, el caso de Irán. Esta gestión de Barack Obama logró un acuerdo, precisamente todo el mundo sabe que Irán tiene armas nucleares, y si usted tiene un enemigo que es tan poderoso como usted, lo más correcto es negociar, llegar a un acuerdo. Yo no hago esto, usted no hace aquello, perfecto. Ah, no, pero este señor, que va a ser el presidente, ¿verdad?, norteamericano, lamentablemente, tiene una actitud también de que se cree, enemigos como esos no se pueden tomar en cuenta. Ahí lo que hay que hacer es no hacerle caso. Y ese fue un acuerdo que mostró debilidad de los Estados Unidos, vamos a quitarlo. No. O sea, la política internacional no se maneja de esa manera. A mí me da la impresión de que Donald Trump no tiene noción de cómo se maneja la política internacional. Y finalmente, en estos días, Carlos Alberto Montaner hizo un análisis magistral de por dónde anda el mundo con Donald Trump como presidente. Y él narraba una situación que aconteció con dos oficiales de la KGB rusos en un momento donde él decía todos los datos. Yo exhorto a que busquen ese comentario de Carlos Alberto Montaner. Decía, hubo un momento en un trayecto del enfrentamiento de la Guerra Fría donde por un error, oigan esto, porque los misiles son manejados por seres humanos y los seres humanos también cometen errores. Entonces hubo un momento donde hubo uno de los misiles que estaban apostados desde Estados Unidos hasta Rusia, por un error humano, parece que lo operaron y dio la alerta de que iba para
a tirársele a Rusia. Los sistemas de seguridad de Rusia inmediatamente se dieron cuenta. ¿Y qué iban a hacer? Responder de una vez. Y se iba a armar la Tercera Guerra Mundial. Pero estos dos, él da los nombres, no recuerdo ahora los nombres exactamente, pero él da los nombres de estos dos oficiales de la KGB, que de manera muy inteligente fueron donde el presidente y le dijeron: presidente, espérese, nosotros, nuestro organismo de seguridad, no han visto que hay ningún conflicto que pueda provocar esto. Puede ser que sea, una de las posibilidades es que pueda ser que sea un error humano. Vamos a esperar, y si pasa el tiempo suficiente, entonces nosotros respondemos. Y gracias a Dios el presidente, en ese entonces, de Rusia, lo atendió y no operó como tenía que operar, ¿verdad? El presidente tenía que operar los misiles y dar la orden. Y precisamente frenaron el misil, los norteamericanos, llamaron a Rusia y le dijeron: miren, fue un error humano, se aclararon las cosas. Y dice Carlos Alberto Montaner, que yo creo que tiene una precisión brillante en este aspecto. ¿Ustedes se imaginan que por las casualidades de la vida, alguno de los enemigos de Estados Unidos también comete un error humano? ¿Quién sabe? ¿Podría un presidente de la categoría de Donald Trump, de la poca razonabilidad de Donald Trump, no inmediatamente actuar? Recuérdense que los presidentes norteamericanos son los que toman las decisiones para lanzar los misiles y toda esta serie de cosas de las guerras mundiales. Actuar de esa manera. Y dice Carlos Alberto Montaner: no es posible. Y yo reitero también con él: no es posible. La paz del mundo, el desarrollo de nuestros pueblos, la situación de tranquilidad, convivencia en la humanidad, en todo el planeta, en estos momentos, está seriamente amenazada por un presidente que evidentemente parece no sabe lo que tiene entre manos. Cambio y fuera, Mauri.